¿Alguna vez has visto al dolor usar traje y corbata, sonreír con educación y aún así ser ignorado? Esa mañana gris en Ciudad de México, el barrio de Polanco parecía un escenario congelado en el tiempo. La lluvia caía con una delicadeza quirúrgica, lavando las aceras como si quisiera borrar rastros de algo que nadie se atrevía a recordar. En el vestíbulo del exclusivo condominio Altos de Reforma, el silencio era casi reverente, interrumpido solo por el sonido rítmico de una escoba siendo empujada con paciencia. Alfombras limpias, mármol reluciente, obras de arte minimalistas, todo en el ambiente gritaba exclusividad, pero susurraba soledad. Los residentes pasaban apresurados, envueltos en sus propios universos blindados, sin notar al hombre que pulía el suelo donde pisaban. Él estaba allí todos los días, siempre a la misma hora, siempre con la misma postura, impecable, invisible. Si estás viendo esto ahora, escribe en los comentarios de qué ciudad eres y si esta historia está tocando tu corazón. ¿Has vivido algo así o conoces a alguien que vive entre dos mundos sin ser notado? Suscríbete al canal para no perderte el resto de este viaje y compártelo con quien necesite un recordatorio de que todos cargamos batallas invisibles. Ahora, continúa con la historia. La cámara imaginaria se acerca a ese hombre de ojos castaños pesados y manos firmes. Martín Castillo, 42 años, conserje bilingüe, se movía como quien conoce cada respiración del lugar. Los ascensores, los residentes, las manías y los silencios. Su presencia era discreta, pero su corazón latía fuerte dentro del pecho. Él lo veía todo. La pareja que discutía en silencio en el piso 17, la adolescente que lloraba en el baño del gimnasio, la señora holandesa que acababa de mudarse y no hablaba ni una palabra de español. Martín conocía la soledad disfrazada en los detalles, y él mismo estaba hecho de eso, silencio y contención. Pero aquella mañana lluviosa, cuando el destino decidió hablar su idioma, todo comenzó a cambiar. Martín Castillo era el tipo de hombre que pasaba desapercibido, incluso estando en el centro de todo. A sus 42 años, su figura imponente escondía un alma esculpida por pérdidas y promesas. Trabajando como conserje bilingüe en Altos de Reforma, mantenía el uniforme siempre impecable. Zapatos lustrados, camisa alineada, corbata del tono exacto exigido por el reglamento. Había algo noble en sus gestos, quizá la manera en que ofrecía un buenos días, sincero, incluso sin recibir respuesta, o cómo se inclinaba levemente al saludar a las señoras del edificio. Sus ojos, sin embargo, delataban el cansancio de quien aprendió a callar lo que siente. Cabello ligeramente canoso en las sienes, cuerpo delgado pero firme, y una cicatriz discreta bajo la barbilla que nunca explicaba. Él era la pieza invisible de un mundo que jamás lo vería como igual. 5 años antes, Martín vivía en los Países Bajos con su esposa, Alma, una mexicana soñadora que trabajaba como enfermera en Ámsterdam. Él había aprendido neerlandés por amor, adaptándose a una vida donde todo era nuevo y prometedor. Cuando ella enfermó, pasó meses a su lado en los hospitales, intentando negociar con Dios en 3 idiomas diferentes. Tras su muerte, Martín regresó a México con su pequeño hijo en brazos y el corazón en ruinas. Desde entonces, vivía en el límite entre la dignidad y la supervivencia. Pagaba por un cuarto estrecho en Iztapalapa, donde el silencio de las noches solo era roto por las dulces preguntas del hijo que aún soñaba con reencontrar a su madre en los libros de cuentos. A pesar de todo, Martín jamás perdió la gentileza. Era un hombre que leía poesía en el autobús lleno, que entrecerraba los ojos para ver mejor las nubes y que por encima de todo protegía a Nicolás con la fuerza de 1000 promesas. Su mayor miedo era no poder ofrecerle al hijo el mundo que él merecía. Sabía que, en ese condominio lujoso, era solo otro empleado entre muchos, pero, por dentro, llevaba una nobleza rara, la de quien sirve no por sumisión, sino por honor. Incluso asfixiado por el duelo y la invisibilidad, Martín seguía firme, como si algo dentro de él dijera que algún día alguien vería más allá del uniforme. Nicolás Castillo, de apenas 8 años, era como un rayo de sol atravesando un cristal empañado. Delgado, con ojos demasiado vivos para su edad,
y un uniforme escolar que ya había visto mejores días se acomodaba cada tarde en un rincón del vestíbulo de Altos de Reforma. Mientras su padre trabajaba, él sacaba de su mochila remendada un libro, muchas veces en neerlandés o inglés, y se sumergía en ese universo que le hacía olvidar que no tenía juguetes caros ni meriendas coloridas. Los residentes pasaban por él como si fuera parte del mobiliario, pero a Nicolás no le importaba. En su mundo, hecho de palabras y sueños, ya era diplomático, ya hablaba con presidentes, ya construía puentes entre países. Su manera educada, su postura atenta y la forma en que saludaba a cada adulto con un buenas tardes sincero despertaban miradas curiosas, pero ningún interés real. Hasta ese día. La escena ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, pero quedó marcada como el inicio de todo. Una mujer alta, rubia, con ropa elegante y un paraguas empapado, entró apresurada al vestíbulo. Tenía los ojos rojos de frustración y hablaba por teléfono en un neerlandés rápido y tenso. Sus tacones golpeaban el suelo mojado como si protestaran contra el tiempo y la confusión de su mudanza. Buscaba desesperadamente un envío que no había llegado, mientras los empleados del edificio solo se intercambiaban miradas sin entender ni una sola palabra. El ambiente era tenso hasta que, con voz baja y firme, Martín se acercó y respondió fluidamente. «Mevrouw y Kanu helpen. Señora, ¿puedo ayudarla?» La mujer se congeló. El teléfono cayó, y el mundo pareció contener la respiración. Lo que siguió fue una conversación breve, pero cargada de sorpresa. Martín no solo entendió su problema, sino que llamó a la gente de aduanas, resolvió el malentendido y además ofreció ayuda con la instalación de los muebles retrasados, todo con la calma y elegancia de alguien que alguna vez fue mucho más que un conserje. Cuando la mujer colgó el teléfono, sus ojos buscaron los de él. Había algo allí que no lograba descifrar, una familiaridad, un dolor silencioso, una inteligencia que contradecía todas las expectativas que ella traía. Con una mezcla de gratitud y curiosidad, dijo simplemente, «Por favor, quédese». Y en ese instante algo invisible cambió en el aire. La frase «por favor, quédese» resonó dentro de Martín por más tiempo del que le gustaría admitir. Era solo una petición educada de una residente recién llegada, pero en ella había algo más profundo. En los días siguientes, Lotte van der Meer comenzó a cruzarse con él con una mirada distinta, menos altiva, más humana, y fue esa humanidad inesperada la que comenzó a tambalear los muros emocionales de Martín. Ella comenzó a saludarlo por su nombre, a agradecer con sinceridad y, sobre todo, a mirar a Nicolás con ternura. Era raro que alguien notara al niño, mucho menos que le dirigiera palabras en neerlandés, pero Lotte lo hizo. Y eso bastó para que Nicolás sonriera con los ojos. Para Martín, ese pequeño gesto fue el inicio de una inquietud interna que ya no podía ignorar. Algunos días después, Lotte invitó a Martín a tomar un café en su apartamento. La excusa era simple. Necesitaba ayuda para traducir documentos y revisar contratos en neerlandés. Pero cuando él entró en ese ambiente decorado con minimalismo europeo y con aroma a lavanda, se dio cuenta de que había algo más allá de los papeles sobre la mesa. Lotte lo recibió sin formalidades, con una taza ya servida y una curiosidad en los ojos que no se escondía. Se sentaron frente a frente, dos mundos que jamás deberían haberse encontrado, pero allí estaban, unidos por un idioma olvidado, por pérdidas que no se decían y por una extraña sensación de familiaridad que crecía en silencio. Entre traducciones y pausas largas, Martín se permitió hablar un poco de sí mismo. Contó que había vivido en Utrecht por casi una década, que perdió a su esposa por una enfermedad cruel y que regresó a México sin nada más que su hijo y algunas maletas. Reveló que sus títulos quedaron en Europa, archivados junto con los sueños que ya no se atrevía a revisitar. Lotte escuchaba en silencio, sin interrumpir, como quien sabe exactamente lo que es perderlo todo, incluso estando rodeada de todo. Cuando Martín mencionó que el mayor regalo de su vida era Nicolás, sus ojos brillaron con una luz rara. No hablaba de su hijo con pesar, sino con un orgullo sereno que conmovía. Y Lotte, sin saber por qué, sintió un nudo en la garganta. Esa noche, cuando Martín se despidió con su típico buenas noches
y volvió a su pequeño cuarto, Lotte se quedó mirando la puerta por unos minutos. Se sentía tocada de una forma que no comprendía. Estaba sola desde hacía años, rodeada de lujo y contratos, pero le faltaba algo que nunca supo nombrar. Y ahora, tras una simple conversación con un hombre invisible a los ojos del mundo, sentía que algo dentro de ella había despertado. Comenzó a observar más. Cada gesto de Martín con su hijo, cada por favor que decía, incluso cuando no era necesario, cada vez que Nicolás tomaba el brazo de su padre con cariño. Era una familia pequeña, pero completa, y era exactamente eso lo que a ella le faltaba. Martín, por su parte, intentó resistirse al encanto de ese nuevo vínculo. Lotte era todo lo que jamás imaginó que volvería a ser accesible, sofisticada, inteligente, generosa. Y aún así, había en ella una soledad que reflejaba la suya. Sabía que el corazón no debía entregarse tan fácilmente, que prometerle a su esposa fallecida que nunca dependería de nadie era algo sagrado. Pero con el paso de los días, Lotte no solo se volvía una presencia, sino también un hogar, y lo que comenzó como un café y una petición, ya educada, se transformaba en algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado, una conexión verdadera. Con el paso de las semanas, las sonrisas discretas y los cafés entre Martín y Lotte se convirtieron en un secreto silencioso dentro de Altos de Reforma. Pero en ese mundo donde cada paso era observado y cada gesto se convertía en tema de conversación, lo inesperado no podía pasar desapercibido. Comenzaron los susurros en el ascensor, las miradas maliciosas en el vestíbulo. ¿Viste? Ella invitó al conserje a su departamento. Dicen que habla neerlandés, pero sigue siendo solo un empleado. Los rumores se propagaron como pólvora entre los residentes del condominio, incómodos no con la posibilidad de romance, sino con la ruptura de jerarquía. La billonaria extranjera y el conserje mexicano, inaceptable para una élite acostumbrada a mantener la distancia. Y fue entonces cuando la administración del edificio llamó a Martín para una conversación. Educada, pero firme. Un recordatorio disfrazado de preocupación. Evite las interacciones personales con los residentes, por su propio bien. Martín salió de esa oficina con el corazón apretado. No por miedo a perder el trabajo, aunque sabía que eso pondría en riesgo todo lo que había logrado con tanto sacrificio, sino porque por primera vez en años algo hermoso estaba naciendo dentro de él, y ahora era tratado como una amenaza. Aquella advertencia no era solo profesional, era un recordatorio cruel de a dónde pertenecía. Pensó en alejarse, en volver a ser solo otro rostro entre tantos. Pero cuando miraba a Nicolás, leyendo concentrado en el vestíbulo, lo sabía. Había algo más importante que mantener las apariencias. Era la dignidad de su hijo, su alegría silenciosa al conversar con Lotte, su capacidad de sentirse visto. Y eso, Martín no podía sacrificarlo. Nicolás, por su parte, comenzó a enfrentar sus propios fantasmas. Niños de otros apartamentos, siempre bien vestidos y arrogantes, empezaron a provocarlo. Se burlaban de su mochila vieja, de sus tenis remendados y de su amiga rica. ¿Es tu niñera?, preguntaban con sarcasmo. Los ataques eran sutiles, pero hirientes. Una tarde, Nicolás volvió a casa más callado que nunca. Cuando Martín intentó preguntar, él solo dijo, «Estoy bien, papá», pero sus ojos decían lo contrario. Fue entonces que Martín comprendió que el ambiente del condominio, por más seguro y limpio que fuera, también podía ser cruel. Por primera vez, pensó seriamente en renunciar, en proteger a su hijo de todo eso, pero la idea de alejarlo de Lotte dolía. Ella se había convertido en algo precioso, no solo para él, sino también para Nicolás. Lotte, por otro lado, enfrentaba sus propios conflictos. Sus socios en Europa empezaron a cuestionar su mudanza a México, su vínculo emocional con empleados y sus decisiones fuera de protocolo. Comenzaron a llegar correos formales. Mantenga la postura, evite la exposición. Usted representa nuestra marca. Ella que siempre había sido la mujer que dictaba las reglas, ahora se veía bajo juicio. No por error, sino por humanidad. Empezó a cuestionarse. ¿Valía la pena renunciar a todo por una conexión sincera?
La respuesta no llegó en palabras, sino en la forma en que se sentía al mirar a Martín y a Nicolás. Por primera vez, no se sentía vacía, se sentía viva. La tensión crecía como una tormenta que se acerca lenta, pero firme. El miedo, la vergüenza, la culpa y el deseo se mezclaban como pinturas en un cuadro confuso. Martín comenzó a evitar los encuentros con Lotte. Sus conversaciones se volvieron breves, distantes. Lotte se sentía rechazada, sin entender que él solo intentaba protegerla. Nicolás, al notar el distanciamiento, se volvió aún más introspectivo, y así los tres, que por un breve instante habían tocado la felicidad, comenzaron a perderse entre las exigencias del mundo y los fantasmas del pasado. Pero el hilo que los unía seguía allí, tenso, sí, pero listo para ser rescatado. Esa noche, mientras Nicolás dormía abrazado a uno de los pocos libros que heredó de su madre, Martín se sentó en la esquina de la cama y lo miró como quien observa un milagro que no sabe cómo proteger. El recuerdo de su esposa lo atravesó como una brisa fría, la forma en que acariciaba el cabello del niño, la risa que parecía calentar incluso los días más grises. «Prometí cuidarlo con dignidad», murmuró para sí. Pero entonces, por primera vez, entendió. Dignidad no era lo mismo que aislamiento. No era vivir solo por miedo a depender. Dignidad era permitir que el amor, incluso el nuevo, llegara, siempre que fuera puro, sincero. Y en ese instante, Martín tomó una decisión. No huiría más. Al día siguiente, con la camisa bien planchada y la mirada firme, Martín tocó el timbre del apartamento de Lotte. Ella tardó en abrir, sorprendida, quizá escéptica, pero cuando abrió la puerta, encontró a un hombre que había dejado el miedo afuera. Sin rodeos, él pidió disculpas por el distanciamiento, explicó que había intentado protegerla a ella, a su hijo, y a la promesa que había hecho a la mujer que amó. Pero ahora comprendía que tal vez la forma más fiel de honrarla era seguir adelante con el mismo amor que ella le enseñó. Lotte no respondió con palabras, solo hizo espacio para que él entrara. Y cuando lo hizo, algo en ambos cambió para siempre. Martín empezó a compartir más de su tiempo con Lotte, no solo en el café y en la traducción de los contratos, sino en pequeños gestos. Preparar el desayuno cuando ella lo olvidaba, contar historias a Nicolás antes de dormir, ayudarla con un proyecto antiguo que había dejado en un cajón, una fundación enfocada en educación multilingüe e integración cultural. La idea, antes abandonada por falta de motivación, ahora cobraba forma con la ayuda de Martín. Comenzó a diseñar esquemas de programas sociales, presentó propuestas de alianzas con escuelas públicas e incluso sugirió un proyecto piloto en Iztapalapa, donde conocía de cerca las necesidades. Lotte se sorprendía en cada nueva reunión. Ese hombre que una vez fue conserje era un estratega nato, pero no era solo en el papel donde ocurría la transformación. Nicolás, inspirado por el nuevo ambiente de afecto y valoración, empezó a florecer de nuevo. Dibujaba banderas, inventaba diálogos entre países ficticios y practicaba discursos frente al espejo, todo en 3 idiomas. Una tarde, al ver a Lotte triste después de una llamada con uno de sus socios europeos, se le acercó, puso su mano sobre la de ella y dijo en neerlandés: «Gracias por cuidar de mi papá». Ella lloró, por primera vez, sin sentir vergüenza de la lágrima. Era como si, poco a poco, ella también estuviera siendo rescatada, no de la pobreza, sino de una vida vacía. Con el tiempo, los rumores en el condominio comenzaron a perder fuerza. Algunos residentes seguían comentando por lo bajo, pero otros, tocados por la amabilidad de Nicolás y la firmeza de Martín, empezaron a cambiar. Una vecina anciana comenzó a saludarlos con sonrisas. Uno de los porteros contó que se sentía más respetado desde que Martín tuvo el valor de tomar postura. La fundación de Lotte avanzaba, ahora con Martín como coordinador voluntario, pero lo que pocos sabían era que él seguía haciendo todo eso con su modesto salario de conserje, no por resignación, sino por respeto al tiempo. Sabía que la verdadera transformación no venía de cargos o títulos, sino de la fuerza silenciosa de un corazón que elige seguir adelante. Mientras los rumores seguían susurrando por los pasillos de Altos de Reforma, llegó el momento
en que algo inesperado rompiera el velo de la convención. Durante una elegante recepción, Lotte tomó el micrófono conmovida por la emoción. Con voz firme pero temblorosa, contó algo inédito. Había descubierto entre sus antiguos archivos una foto de la época en que trabajó en Utrecht, y allí estaban Martín y Alma, la amada esposa de Martín, en una conferencia diplomática. Él había sido cónsul adjunto, viviendo una vida de diplomacia que nadie sospechaba. El silencio fue total. La imagen rescataba un pasado enterrado y un futuro posible. La sociedad de lujo, por un instante, tuvo que tragar la verdad. Detrás del conserje se escondía un hombre hecho de historias profundas y trayectorias interrumpidas. El impacto fue visible en los rostros de los presentes. Martín, que siempre se contuvo con una dignidad modesta, sintió el suelo escaparse bajo sus pies. Aquello no era exposición, era justicia. Sus ojos castaños se llenaron de lágrimas contenidas, mientras la audiencia comprendía que, detrás del uniforme impecable, había un ex diplomático que lo perdió todo y eligió honrar su dolor con servicio y amor. Lotte, con el rostro húmedo y el corazón palpitando, lo tomó del brazo como si dijera: «Ya no estás invisible». Y en ese instante suspendido, algo irreversible ocurrió. Fue en ese gesto, en el momento en que el mundo vio lo que Martín siempre fue y no lo que parecía, que se hizo justicia. La revelación reconfiguró miradas, desmontó jerarquías y marcó un nuevo capítulo. El conserje ya no era un rostro de fondo, sino un protagonista que emergía con la dignidad que siempre vivió, aunque nadie la viera. Y fue en ese instante que el destino, tan paciente y silencioso como Martín, soltó el primer soplo de redención, aunque él aún no sabía que bastaría con llorar para que todo empezara a cambiar. La fiesta benéfica de Altos de Reforma había sido cuidadosamente planeada para impresionar a inversores y personalidades de la élite mexicana. Alfombras rojas, música en vivo, camareros uniformados. Todo transmitía perfección, excepto por los ojos inquietos de Martín. Mientras todos brindaban y reían, él buscaba angustiado entre los rostros aquel que importaba: Nicolás. El niño había desaparecido hacía minutos que ya parecían horas. Al principio, nadie le dio importancia. «Seguro está con otros niños», decían, pero Martín conocía a su hijo. Sabía que no se alejaba. Sabía que ese silencio era peligroso. Y cuando imploró ayuda a la seguridad del edificio, solo recibió respuestas burocráticas. «No tenemos autorización para buscar niños sin confirmación de desaparición». La desesperación tomó forma. El aire se volvió más denso, y por primera vez en años Martín gritó. Fue Lotte quien escuchó el grito, y fue ella quien reaccionó. Sin esperar permisos, se quitó los zapatos, tomó una radio y ordenó a los guardias: «Cierren todas las salidas, busquen al niño, ahora». Nadie se atrevió a cuestionarla. La empresaria holandesa, normalmente fría y controlada, ahora era puro instinto y urgencia. Recorrió pasillos, estacionamientos, depósitos. Llamaba a Nicolás en neerlandés, español, inglés. Martín la seguía, entre lágrimas, miedo y culpa, hasta que en el depósito del subsuelo encontraron la mochila. Y unos metros más adelante, entre cajas y oscuridad, al niño, encogido, llorando, escondido del mundo tras escuchar a una madre rica decir que niños como él no pertenecen a este lugar. Lotte lo abrazó con fuerza, no como una mujer ayudando al hijo de un empleado, sino como quien encuentra algo que es parte de sí. Martín cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron con fuerza, después de años encerradas. Ya no había postura que mantener, ni promesas que proteger, solo un padre exhausto y un hombre finalmente autorizado a sentir. Allí, ante todos, Lotte tomó el micrófono de la fiesta y habló, en español y luego en neerlandés. Contó lo que había visto en Martín y Nicolás. Habló de amor, de respeto, de dignidad. Denunció el prejuicio silencioso de los ricos y la invisibilidad que ahoga talentos detrás de uniformes. Nadie aquí es inferior. Nadie merece ser silenciado por el lugar donde nació o por lo que gana. El salón, antes eufórico, ahora escuchaba en absoluto silencio. ¿Te está gustando esta historia?,
Dale like y suscríbete al canal. Ahora seguimos con el video. Martín, con los ojos aún rojos, tomó la mano de Nicolás y la de Lotte. No era solo gratitud, era aceptación. Por primera vez desde que perdió a su esposa, se permitió amar de nuevo. La multitud, dividida entre vergüenza y emoción, vio allí a un hombre completo, padre, trabajador, ciudadano y alguien que, incluso en silencio, siempre estuvo muy por encima de las apariencias. Aquella noche no solo cambió el destino de los tres, cambió el corazón de todos los que se atrevieron a escuchar. En los días que siguieron al evento, algo cambió de forma sutil, pero irreversible en Altos de Reforma. Las miradas, antes altivas, se volvieron más atentas. Los saludos, antes secos, ahora venían acompañados de nombres. «Buenos días, señor Castillo», decían ahora. Martín no solo mantuvo su empleo, sino que fue ascendido, a petición directa de Lotte y con el apoyo unánime de la fundación que decidió lanzar oficialmente. Pasó a ser gestor de relaciones internacionales de la recién creada Fundación Alma, nombre elegido en honor a la esposa de Martín, dedicada a apoyar a padres solteros, educación multilingüe e integración cultural, un cargo que reflejaba no solo sus capacidades, sino su historia, rescatada con dignidad. Nicolás obtuvo una beca completa en una prestigiosa escuela internacional, donde sus talentos y lenguas ahora eran motivo de admiración, no de burla. Sus ojos volvieron a brillar con la seguridad de quien, finalmente, siente que pertenece. Seguía leyendo en el vestíbulo del edificio, pero ahora rodeado de curiosos que le pedían recomendaciones de libros o querían aprender palabras en neerlandés. El niño invisible se convirtió en referente, un símbolo de cómo el amor y el esfuerzo silencioso de un padre pueden rescatar no solo a un hijo, sino a toda una comunidad de su arrogancia. Lotte, por su parte, se volvió algo más que empresaria o filántropa. Se convirtió en hogar. No adoptaron una etiqueta tradicional, pero vivían como una familia, compartiendo el desayuno, las reuniones de la fundación y las tareas escolares. No era un cuento de hadas, sino una historia de elección diaria, de construcción. El edificio, antes símbolo de exclusión, ahora abría espacio para encuentros reales. Entre el lujo y la sencillez nació algo mayor: respeto, humanidad y un amor que no se mide en cifras, sino en presencia. 3 años después, Nicolás subía al escenario de la sede de la ONU en Ginebra, vestido con un traje azul marino, corbata roja y el mismo brillo en los ojos de cuando leía escondido en el vestíbulo de Polanco. Junto a niños de distintos países, dio su primer discurso como representante del Programa Internacional de Niños Bilingües. Habló con seguridad en español, inglés y neerlandés, y cerró con una frase que hizo temblar su voz: «Gracias a mi papá y a mi tía Lotte, que me enseñaron que ser visto lo cambia todo». En la audiencia, Martín lloraba en silencio, con la mano sobre el pecho, y Lotte le apretaba la mano con ternura. No eran la familia tradicional, pero eran, sin duda, una familia transformadora. La Fundación Alma ya atendía a cientos de niños y padres solteros en todo México. Y allí, en ese auditorio, quedó claro: cuando alguien es visto con amor, el mundo se vuelve un lugar más justo. Un niño de Iztapalapa acababa de demostrárselo al mundo. Si esta historia te emocionó, deja un corazoncito aquí abajo. ¿Alguna vez ayudaste a alguien sin pedir nada a cambio? ¿Crees que el amor verdadero puede cambiarlo todo? Like si crees en la bondad. Suscríbete para más historias que devuelven la fe en la humanidad. Comenta: a veces los pequeños gestos cambian vidas para siempre.